de San Borondón suspendió nuevamente el concurso para elegir al nuevo Contralor del Estado. Fernando. ¿Qué tal, Alejandra? Esta vez fue por pedido de una de las participantes que siente que no fue correctamente calificada. El juez Edwin Tierra de San Borondón suspendió el concurso para elegir al nuevo Contralor tras aceptar una acción de protección presentada por Julia Palma Farfán. Ella participa en el concurso y afirma que hubo candidatos que no entregaron los documentos solicitados a tiempo y se les permitió participar. También aseguró que no se le calificó adecuadamente su experiencia laboral ni cursos realizados. El juez Tierra detuvo entonces el concurso y fijó para el 20 de octubre la audiencia en la que se definirá si el proceso debe seguir, retroceder o anularse. No tiene pies ni cabeza, porque no les estamos afectando a nadie. O sea, las personas que se sienten afectadas simplemente tenían que pedir recalificación, no poner acciones de protección para entorpecer el concurso. Pero no es la única acción contra el concurso. Aún quedan por resolver otras 4 acciones de protección, todas presentadas por supuestas violaciones a los derechos de los postulantes. El tema esto es del manejo irregular que se da a las acciones de protección. Como no hay un control de ese tema, se presentan acciones de protección a diestra y siniestra. El concurso también estaba detenido porque la comisión de selección debía notificar a los participantes con las notas del examen escrito que rindieron el sábado. El trámite quedó trunco después de que la comisión destituyera a su secretario, Francisco Toral, por haber sugerido anular las calificaciones y negarse a notificarlas. Las notas del examen escrito pusieron en primer lugar del concurso a Mauricio Torres y desplazó al tercer puesto a Alejandra Vivanco y al sexto a Juan Falconi, quienes antes de la prueba encabezaban el concurso y a quienes se los había identificado cercanos al correísmo. Mientras, la tarde de ayer, el Pleno de la Corte Constitucional se reunió en sesión extraordinaria para resolver si el Consejo de Participación incumplió o no el dictamen del régimen transitorio y si cabe su destitución. Extraoficialmente se conoce que la propuesta de la Secretaría Técnica de la Corte solo contempla sanción para el presidente del organismo, Alenbert Vera, pero los magistrados pueden solicitar cambios antes de votar por el documento final. Hasta hoy no se conoce aún la decisión de la Corte. Carlos, buen día. Fernando, buenos días. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Francisco Rocha. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, AEDEP. Francisco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Carlos, buenos días. Francisco, ¿usted es de los que cree que la demora de la Corte Constitucional para zanjar la crisis política dentro del Consejo de Participación Ciudadana por el aparente desacato cometido por Alenbert Vera y su bloque de mayoría, los otros 4 vocales, ya resulta injustificable? ¿Por qué? No solo que resulte injustificable, sino que teniendo como tiene el país una corte con magistrados de altísima calificación académica, lo que no tenemos es unos magistrados que tengan en cuenta la realidad del país, que sientan que ser juez no solo significa aplicar una parte de la ley y a veces literalmente, sino que además hacerlo oportunamente teniendo en cuenta la realidad que está viviendo el Ecuador. Este momento, esta Corte Constitucional, o por lo menos esa especie de mayoría que está ahí frenando lo que hay que resolver, lo que ha hecho es dilatar y habilitar al Consejo de Participación Ciudadana, que ya le han dicho la Corte de Manabí, que ya los propios miembros de ese Consejo que no han votado con ellos, han dicho que se hizo ilegalidades, que es inconstitucional lo que están haciendo, pero la Corte está en una especie de limbo. Para dejarles actuar. Eso es lo que están haciendo. ¿Así de grave? ¿Dejarles que avancen con el proceso del Contralor como Es que no solo como en el proceso de Contralor, dejarles actuar para que los jueces que de San Borondón, de Montecristi, de donde sea, comiencen a actuar en cosas. Hay una hoja y una ruta política, donde esta primera minoría, que además está disputando el poder, la presidencia de la República, ha trazado. Aquí están alineados. Y esto es una alusión al presidente Ali Lozada Prado. Alineados. Sí. Usted ha seguido el proceso, el aparente desacato cometido por Alenbert Vera y su mayoría al pretender evaluar la tesis de grado de la fiscal y con ello cuestionar su designación, y también que indujeron al error a este juez de Montecristi para crear una comisión ciudadana que evalúe la transición
y también la Corte, la transición de 2018, más la Corte Constitucional que surgió de esa transición, ¿son ya razones suficientes como para que tome ya una decisión la Corte Constitucional, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que la misma Corte de Manabí ratificó que el juez de Montecristi actuó mal? Claro, lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana dice, un juez pero ¿y qué no tienen un abogado que diga, oiga, señor juez, aquí hay este dictamen de la Corte Constitucional, esto no se puede aplicar? Y por lo menos vayan a llamar la atención al juez. No, se quedan cómodos, dicen vamos a aplicar. Pero hay que recordar que antes de eso, de que resuelve el juez de Montecristi, el señor doctor Allen Berbera dijo, vamos a destruir las atrocidades que hizo el Trujillato. ¿Con quiénes? Con los otros vocales. Si no es un tema de resolver con Allen Berbera solito y aquí se acabó. No. Ahí hay una estructura, Francisco, que está funcionando y no puede resolverse solo con uno. Y peor... Francisco, que la Corte Constitucional actúe con un sentido estrictamente jurídico. Y en ese sentido hay dos elementos que ellos tienen que analizar. No solo esta pretensión de crear una comisión especial ciudadana para evaluar el proceso transitorio que creó Julio César Trujillo y que fue blindado por un dictamen en 2019, sino también esa comisión que sí avanzó para analizar la famosa tesis de grado de Diana Salazar y con ello tratar de cuestionar la forma en la que fue calificada su carpeta para ser fiscal del Estado. Esas dos razones no son lo suficientemente claras como para dar un sentido jurídico a la respuesta de la Corte, Francisco. Es que no solo tiene que ser un sentido jurídico. Esta Constitución que está vigente, que creó esta Corte Constitucional como máximo órgano de vigilancia de la constitucionalidad, no ha tomado en cuenta no solo lo que ya venía haciendo, las declaraciones públicas, el accionar de Allen Berbera y el grupo de mayoría que este momento mantiene, y a ratos parecería que ese propio grupo le deja a un lado. No, ya hicieron lo de la fiscal. O sea, la fiscal se hicieron en bloque, ¿no es cierto? O sea, hubo una mayoría que trabajó en función del caso de la fiscal. En el caso de la fiscal no cabe la menor duda que el informe que la propia Corte Constitucional, renovada ahora, resolvió blindar las acciones del transitorio. A veces cuando se dice lo que resolvió Trujillo, no, resolvió el Consejo de Participación Ciudadana transitorio con una mayoría, pero mayoría, no solo un punto más, o no solo, como dicen algunos, 2 de 3, o 2 de 5, no, resolvió. Y en el otro caso la veeduría quedó bastante adelantada. Y ahí al último cuando se asustaron es que empezaron a frenarle. No solo que quedó bastante adelantada, se llegó al concurso y Allen Berbera dijo que hay la voluntad de que la ciudadanía participe. Bueno, siempre hay la voluntad de que la ciudadanía participe, pero aquí hay un cálculo político de ayudar a ejecutar un plan. Y ese plan es, primero, sacar a la fiscal, cosa que les ha sido harto difícil. Segundo, eliminar a la Corte Constitucional, porque hay que limpiar las carpetas. Ya tenemos un acto con el Consejo de la Judicatura. Solitos les pusieron 7 años más a unos jueces. Y los jueces tampoco han sido capaces de salir a decir esto es legal o ilegal. Entonces, la Corte Constitucional se olvida que siendo el eje este momento de la constitucionalidad está permitiendo... Pero se olvida porque su misión es fallar en derecho y en estricto sentido de la juridicidad. Es decir, hubo un error jurídico, a ese error jurídico hay que sancionarle. Bueno, pero hay que sancionarle. ¿Cuándo? Cuando pasen las elecciones. Si están calculando que les van a respetar si ganan los que están en esta hoja de ruta, o sea, el correísmo, están equivocados. Y hay que decirle al señor doctor Ali Lozada Prado, los van a sacar a patadas como ya lo hicieron antes, no los van a respetar, la juridicidad a ellos no les importa. Por favor, tengan en cuenta la realidad del país, la realidad política y lo que han generado. Fueron capaces de abrir espacio para un juicio político, entregaron la muerte cruzada, es consecuencia de eso. Han sido capaces de poner en riesgo el tema petrolero. ¿Para qué? Para hacer en conjunto, bueno, dice uno, ¿hasta dónde quieren llegar? A la Corte Constitucional se le hizo mucho más fácil mandar al matadero al presidente de la República en el juicio político que zanjar el problema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso es lo que ustedes nos están diciendo? Es que eso es. Se les hizo más fácil
dar por terminado un periodo presidencial, porque al abrir ese espacio se dio y el presidente reaccionó con la muerte cruzada. Eso es consecuencia de esa decisión. Y segundo, han sido incapaces, no es que no son, incapaces de resolver el tema del Consejo de Participación Ciudadana por cálculo político, y eso queda claro. Y ese cálculo político al que usted hace mención, que mucha gente cuestiona y dice, no, lo que tiene que hacer es un cálculo jurídico, es decir, una visión jurídica, empieza a generar ruido cuando vemos todo lo que están haciendo alrededor del concurso del Contralor, es decir, un juez sobre otro juez empiezan a parar el concurso para evitar que gane el que tiene ahorita el mayor puntaje, que no es ni Puig, ni Falconi Puig, ni la señora Vivanco. Y no sería raro que se plantee, como muchas veces se ha hecho, de que el concurso ya no es válido, para ver qué es lo que pasa. Pero mientras la Corte siga en el sueño de los justos, intentando aplicar, yo digo, ¿no sería bueno tener un programa de computadora ahora que hay, poner ahí la Constitución, las leyes que se requieren, y a ver, ¿se cumplió o no se cumplió? Hay jueces que tienen trascendencia nacional. Dentro de la Corte. Dentro de la Corte. Que deben estar luchando porque la Corte haga lo que tiene que hacer. Lo que les pedimos no es nada ni ilegal ni a favor. Resuelvan, señores. Una justicia que se tarda, que se esconde, que calcula políticamente no es justicia. Comiencen a tener vergüenza, ya que son tan preparados, tienen tantos títulos a su favor, resuelvan. ¿Qué significa que la audiencia para decidir si se destraba o no el concurso tal y como está a este nivel por lo actuado en este juez de San Borondón se traslade para el 20 de octubre? ¿Qué significa este juego de fechas? Que esta apelación fallará luego de las elecciones de segunda vuelta. Claro, están calculando. Ya, o sea, por lo menos a mí no me cabe duda de que hay ahí. ¿Qué están calculando, Francisco? Ver quién gana las elecciones. Y por eso decía Carlos, si ganan las elecciones de los que tienen miedo y no aplican todo su conocimiento, la legalidad, la Constitución, todo, están calculando, a ver, ¿los van a respetar? Les vuelvo a decir, no los van a respetar ni a ustedes ni a nadie. Pero si es que la Corte calcula y envía todo el proceso a después de las elecciones, podemos tener un contralor que dice que se puede tener los tiempos de servicios duplicando la edad de él. Niños con bigote. Sí, sí. O a su vez que puedan tener un contralor de los que ellos aspiraban a que tengan. El contralor, la fiscal, todos los organismos de control, Carlos, son tan importantes en la vigencia de la democracia y de la legalidad que debería darles vergüenza a los señores y señoras magistradas de la Corte Constitucional de no resolver, porque ¿eso qué significa? ¿Cobardía o cálculo? Yo creo que es cálculo y también un poco de lo otro. Ahora, es decir, que si todo se traslada para el 20 de octubre, significa que en función de quién gane las elecciones, se verá quién es el mejor contralor para esta nueva realidad política, qué mayorías en el Consejo de Participación deben pesar para esta nueva realidad política, y frente a eso la Corte está prestándose a este juego, es lo que usted nos dice, Francisco. Y a mí no me cabe duda de que la Corte está jugando un rol político, no me cabe duda de que esta especie de garantía que todos los ecuatorianos decíamos, por fin hay por lo menos una institución que comienza a funcionar, que comienza a dar. Por último, que resuelvan como ellos quieren. Si quieren darle la razón al señor Vera, que le den. O sea, quieren eso, denle la razón. Y si son fallos mixtos, café para todos, es decir, sacan a Vera, dejan intacta la mayoría, ¿sería un fallo ponderado? No, es que eso no es ponderado. Ponderado para quién, en relación a quién diría. Si hacen eso, están en la hoja de ruta para desarmar lo poco de institucionalidad que le queda al Ecuador. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días. Alejandro.